Empezamos ya con los PLCs. Vamos a utilizar el Allen Bradley, que lo conocemos como Logix Pro, así se conoce en la red. En realidad es la marca es Allen Bradley, pero sí es el protocolo que vamos a usar es Logix. Y aquí hago una aclaración para el que ya lo tenga. Existe el RS Logix, que le llaman el RS Logix 500. ¿A qué se refiere? Bueno, ese es el programa del proveedor que me permite controlar realmente el PLC físico, pero no tiene simulador. Simplemente lo corro y hago la comunicación. La versión que yo tengo funciona con el cable el RS232, o sea, funciona con un serial, no con USB ni con intranet, ¿no? Entonces obviamente que esta versión yo la instalo al final, le instalo una computadora que tiene cable serial y ya comunico mi PLC físico con este programa. Entonces ese programita, pues, tanto lo puedes conseguir con el proveedor como lo puedes pasar de la red, como te lo puedo proporcionar, no hay ningún problema, pero solamente corre con una computadora que tenga el serial, el puerto serial. Aparte de ese, que se lo veré al final ya cuando físicamente lo controlemos, nosotros yo utilizo el programa que es el emulador que el proveedor nos da. El emulador es este, Logix Pro. Yo no lo he corrido en 10 y no lo voy a hacer, lo voy a seguir corriendo en XP, que es el emulador que yo tengo aquí. Por eso tengo máquina virtual. Y ahí lo que voy a utilizar es la versión originalizada, que me permite a mí hacer simulaciones. Nada más que este sí no está tan fácil de instalar. Tiene bueno, yo ya sé porque lo he instalado en más de 4 ocasiones, pero tiene un procedimiento que hay que seguir para instalarlo. Y aquí sí, pues como les comento siempre, si no sabes leer no lo vas a poder instalar, porque te dice cómo se llama tu computadora, le cambia el nombre a tu computadora, a la raíz C, le tienes que cambiar el nombre, instalarlo y luego regresarlo al nombre original. O sea, tiene su chiste, no nada más es así como así, ¿no? Hay versiones más nuevas, sí, pero yo no las he instalado. Tú puedes instalar la versión que tú quieras, siempre y cuando funcione el emulador, ¿verdad?, del famoso Logix. Este viene con su manual, lo puedo pasar sin problemas, pero yo lo he corrido en XP. En otra versión desconozco. El emulador me refiero, no el del PLC. Este no reconoce el PLC, es nada más para que podamos crear los programas, ¿no? De hecho aquí se ve, aquí en el fondo se ve el simbolito de Logix, ¿no? Hay quien baja de la red una versión ejecutable. Sí, la desgracia del que viene en la red ejecutable, lo que yo he visto, equivalente a este, no es completo. ¿Qué es lo que tiene de diferente? Que no te baja los SCADA, no te baja el HMI, o sea, te pone un diagrama de contactos, pero no se ve, cuando tenemos el ejemplo del silo, del elevador o de la banda transportadora, no se ve la imagen de la banda transportadora ni de nada de eso. Nada más se ve un diagrama de contactos, como si estuviéramos usando el CLI o cualquiera de esos. Esa es la desventaja. Y este manual, pues no lo hice yo, viene ahí en la red de cómo se instala. Y siguiendo esos pasos, si lo haces bien, pues lo podrás instalar. Hay que utilizar un keygen, cambiar el nombre de tu computadora DT2004 a la que tengas en tu sistema. O sea, tiene un procedimiento ahí muy divertido que te enseña un poquito de cómo se hace la instalación. A menos que quieras ver un tutorial, suerte y lo instales. Yo no los necesito, no los he visto, yo lo he hecho con esa versión, ¿no? Bueno, inclusive tengo hasta mis ejemplos desarrollados ya. Estos que ven aquí, pues ya los hemos desarrollado nosotros, ¿no? Bueno, es el que vamos a utilizar. Y para entrar en contexto, ¿verdad?, para que tengan oportunidad de irlo instalando. No lo instalo, no sé cuánto esté cobrando la instalación, pero bueno, yo no lo instalo. Cuando veo nada más PLC, pues yo veo Logix. Aquí no tenemos este PLC que ahí dice Brasil, un brasileño que tenemos en el otro TEC, aquí no. A veces vemos Siemens, vemos Logo, ahí falta todavía el Mitsubishi, el Omron, que los tengo en otro lado, el Celium. Aquí pretendo que veamos al menos 3. Esa es la idea. Entonces, para que quien ocupe el programita, sin problemas, para XP yo se los puedo pasar. ¿Cuánto pesa? Pregunta típica, ¿verdad?, del alumno. Bueno, no pesa mucho, 144 megas. Entonces no es tanto lo que pesa, sino lo laborioso de instalarlo y en máquina virtual. Si ustedes tienen una versión mejor, que funcione con 10, pues excelente. Yo estuve probando inclusive con 8.1 y con 8.1 esta versión no manejaba, los SCADA no se veían. Sí se instalaba, no marcaba error, pero cuando querías ya simularlo, se veía desfasada la imagen y no se veía la simulación. Entonces pues no tenía caso, si el objetivo es tener la simulación. A mí tienes hasta el Celium, muy bien, puedes usarlo, es muy simple, el Celium, ¿no? Este es el que te voy a pasar, Logix.
que de hecho puede ser este, voy a mostrar estos dos no los recomiendo mucho, no me han funcionado a mí, pero este que aparece aquí, el 1.6 o este que está aquí o este que está aquí, cualquiera de ellos funciona, que de hecho es la versión que yo uso, la 1.6, cualquiera de esos es viable. De hecho aquí viene con su crack, perdón, con su keygen, su originalizador, ahí viene este, pero de todos te paso los otros dos por si tienes problemas. Ahí está. Pero yo te recomiendo este. Instala este Logix 1.6. Hay que seguir el manualito y luego ya sigues lo que dice ahí el originalizador, ¿no? El manual pues te lo puse a pasar ahí para que no haya dudas. Es este. No dudo que ya haya un video en la red que te explique cómo, pero cuando yo descargué ese solo había un manual. Y ahora debe de haber, me imagino. Que te diga cómo se instala. Pero bueno, eso es en cuanto a ese contexto. Ahora sí vamos a empezar. Yo lo hago en XP, como lo comento, por eso te muestro ahí la máquina virtual en la que lo genero. Y empiezo con el tema, ¿no? Los lenguajes que vamos a utilizar, dice ahí tu programa, recordar los lenguajes de programación. Vamos a ver rápidamente los lenguajes. Y empiezo ya mañana con el programa en sí. ¿Proteus llama todo lo que vimos? ¿Perdón? ¿Proteus llama todo lo que vimos? Sí, por ahora sí. ¿Qué pasa, compañero? ¿Lo puedo pasar? Nada más a ti, porque si no voy a andar uno por uno y de aquí a que acabo son como 30, ¿no? Y ya no voy a terminar. El pinche Logix. Es este. Prueba con el de la carpetita. Creo que después de eso voy a ver el que tienes ahí, el Mitsubishi, y después voy a ver el Omnicom, en ese orden. El que tienes ahí GX es el Mitsubishi. Pero es el segundo que se ve. Ahí está. Ya voy. Y empezar con este de aquí. Aquí está, compañero. Me dice aquí que recordemos los lenguajes de programación. Bueno, pues rápidamente, yo sé que ustedes ya manejan algunos porque han programado. La norma europea, porque estamos en sistema internacional, nos habla de 4 lenguajes. El nemótico, estructurado, de contactos y de funciones, 2 textuales, 2 gráficos. Ahorita vamos a tratar de explicar cada uno de ellos, ¿no? El nemótico es el que algunos ven todavía en Step 7, que a mí no me gusta, en Siemens. Ese lenguaje lo que se refiere es lo siguiente, y lo comento porque si el que le toque por ahí algún examen teórico, pues lo voy a preguntar, ¿qué es el AWL? Es cuando tú escribes textualmente qué es un contacto, qué es una bobina, qué es un relevador, y tienes que textualmente ir poniendo la instrucción, como se hacía antes en MS2, pues tienes que poner la instrucción tal y como sea. El compilador, claro que si es diferente el lenguaje de PLC, pues es diferente salida, ¿no? No todos los lenguajes tienen el mismo ni letra, ni número, ni código. Tienes que aprender, es como, lo único análogo que yo encuentro es cuando ven manufactura, en donde tú dices, ok, ya sé códigos G y M, ¿no? Según ya sabes. Y luego llegas con tu impresora 3D y resulta que ya tiene un G-code, un código diferente, se parece pero no es igual. Y luego llegas a tu escáner 3D y también tiene G-code pero es diferente. Y luego llegas a una máquina diferente que es CNC y tiene su G-code. Pues no, que ya sabías, no, pues sabes el general, sabes códigos G y M, o sea, misceláneos y códigos 0 y 1. Pero tiene sus diferencias. Aquí es igual, existe el AWL pero es diferente de acuerdo a la marca. Si es europeo, si es europeo, si es alemán, si es francés, difieren un poquito, ¿no? Entonces se refiere a esta técnica, a quien programa en AWL o quien programa en STEP, en el Siemens, viene con esta instrucción, ¿no? LD, out, in, entradas básicas para saber que vas a introducir un dato y después tienes que decir si el dato es de qué tipo, ¿no? Si es booleano, si es string, si es 0, si es un 1. Ese se supone que lo aprendes un poquito cuando aprendes a programar en C. Bueno, es el primero, ¿no? El segundo que mencionan ahí, el estructurado, el que le conocen como ST, vamos a ver algún ejemplito de estos, ¿no?
Creo que este nos es muy familiar cuando escuchamos la view ahorita, porque es cuando a ti te enseñaron diagrama de flujo y te decían, es un if, es un while, es un for, y hacías un rombito y hacías un cuadrito y te decían que se tiene que regresar o iterar, pero ya lo vimos en la view que lo haces con, ellos le llaman estructuras, ¿no? Lenguaje estructural, el if, else, while, case, todos esos, ¿no? Entonces, ahora ya lo vemos como lenguaje de programación visual, pero antes era textual, tú tenías que ponerle textualmente if, case, for, y ya lo leía. Y ahora vieron que se les complica mucho eso y crearon el de que sea un iconito ahí muy bonito que simbolice eso, ¿no? Pero en realidad tenías que textualmente poner la instrucción, y si no la ponías bien no se compilaba, ¿no? Para los que han programado en C, por ejemplo, que tú le pones la instrucción y ahí te dice si hay un error o no hay un error en cómo pusiste el texto, ¿no? Ese es el segundo tipo, son los textuales. Y luego ya vienen los visuales, que de hecho en este se basa la mayoría de los PLC. Yo no diría que todos, pero pues el 80% de los PLC se basan en esto. Lenguaje KOP, lenguaje de contactos. ¿Por qué se basan en esto? Porque primero aprendes electricidad. Entonces te enseñan cómo se lee un esquema eléctrico, ¿no? Y te enseñan, ok, va a ser positivo y negativo, positivo y neutro, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y te enseñan, ok, un contacto, un relevador, una bobina. Y lo vas leyendo igual. Así como lees eso en electricidad, lo lees en el PLC. Es muy parecido. De hecho, un eléctrico, tú te agarras a un ingeniero eléctrico o un mecánico que haya llevado electricidad básica y te entiende un diagrama eléctrico como esto. Yo seguro que ves esto y lo entiendes. Quizá esto no del todo, pero este sí. Tú ves es un contacto cerrado, contacto abierto, contacto cerrado. Y ahí tengo una lamparita, ¿verdad? Entonces ya tú vas leyendo como te enseñaron, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿no? Dices, ok, este es normalmente cerrado, este está abierto. Quiere decir que aquí debe haber algo que lo cierre, un botón o lo que sea. Yo lo cierro, entonces se energiza la línea y prende la lamparita. La otra opción, que cierre este botón, ese contacto lo cierre con un botón D llamado ahí, cierra el contacto D, se energiza aquí y prende la lamparita. Entonces eléctricamente ya lo sabes. La diferencia ¿cuál es? Que cuando pasas eso al PLC, el PLC implica agregar otros componentes como timers, pásale ahí compañero, y que otros sistemas que vamos a ir viendo, ¿no? Pero hay una analogía directa entre KOP y el LD, ¿no? Este no es el lenguaje de programación ladder, ¿no? Escalera, como le llaman ahí los eléctricos, y nosotros lo conocemos como lenguaje de contactos operativos, KOP. Esta es la base. De hecho, la mayoría de los PLC que vas a ver están orientados a este tipo de lectura. Y está ahí, pues todo es felicidad. Este es el que es un poquito, no sé, es más renuente. Yo hablo en lo particular como mecánico, no sé ustedes, pero nosotros nos dicen un lenguaje FBD de funciones. ¿Y a qué se refiere? Cuando la primera vez que lo vi no lo entendía. Ya que me puse a documentarme, pues vi que se referían a las compuertas lógicas. Entonces hay PLCs que tú le pones la compuerta lógica y te arroja una salida. Por eso uso yo el logo de Siemens, que a mí Siemens no me gusta. Ese PLC nunca me ha gustado, pero me agrada el que le llaman logo de Siemens, porque ese PLC tú haces tu diagrama escalera y le dices tradúcemelo a digital y te lo convierte a ese. Eso es lo único que me agrada de ese, que yo lo puedo hacer de uno y me lo pasa al otro, lo cual los demás no lo hacen. Le pones uno y nada más ese hace, ¿no? Si es escalera y punto, ¿no? Creas uno y lo convierte al otro, para que tengas una analogía. Es el mismo sistema de izquierda a derecha, de arriba a abajo, sí, pero con puertas lógicas, ¿no? Y falta uno ahí que no aparece en estos 4 que mencioné al inicio. Cuando te diga cuáles son los sistemas, creo que aquí ya entendemos cuáles son estos sistemitas de los que estamos hablando. Son los 4 que estábamos diciendo nosotros ahorita aquí, ¿no? Este es el lenguaje que le llaman AWL o lenguaje de texto o lenguaje de comandos. El estructurado que nosotros encontramos, pues ya también entendemos a cuál se refiere de los sistemas. El de contactos también, el de funciones también. ¿Cuál es el último que no vemos y que no aparece ahí? Yo lo dejé al final, pues el famoso grapset, ¿no? Que en ningún lado aparece. Por eso cuando me dicen, oye, el lenguaje de programación es SCADA, no, el lenguaje SCADA se refiere a la interfaz hombre-máquina, no es un lenguaje. El lenguaje son estos 4 que vimos, más este nuevo que salió, que es este. Y lo dejo al final porque es el que ahorita están dando mucho en boga y lo debes de usar más. Si tú te das cuenta y haces un repaso de esto, los primeros 2 lenguajes que vimos son los que entiende alguien de sistemas. Es decir, véanlo en ustedes mismos. Si a ti no te enseñaron a programar, cuando llegas aquí y dices, es que no lo entiendo, es que no sabes programar. Por eso no lo entiendes. No sabes case, while, no sabes funciones, if. Entonces por eso no sabes, porque no sabes programar. Pero agárrate uno de sistemas y él sí le va a entender, bueno, uno que sepa de sistemas, ¿no? Y con que sepa lo básico de su carrera, que sea programar y no videojuegos, le va a entender. Dice, sé lo que estás haciendo, porque él programa. Entonces le entiende a eso.
Los primeros dos. Los siguientes dos que tú ves, agárrate un eléctrico o electrónico y le van a entender. El eléctrico al ladder y el electrónico al FBD que puse ahí. Entonces, en ninguno está el mecánico medio le entiende al eléctrico, eso es lo que yo he visto. A los otros le batalla. Entonces no se ponían de acuerdo a nivel europeo cuando agarrabas un electrónico, un eléctrico, un mecánico y uno de sistemas, que ahora es un dichoso mecatrónico, pero bueno, cuando te tocaba trabajar con alguien así, le tenías que explicar el lenguaje y él explicarte el suyo, que es como aprendí un servidor, ¿verdad? Pues preguntándole al de al lado, oye, ¿cómo haces eso? Entonces crearon este lenguaje, y no es nuevo, ya tiene más de 20 años ese lenguaje. El lenguaje Grapset, un lenguaje universal que lo entienda el de sistemas, bueno, no diré el industrial, pero el de sistemas, porque no hay ninguno de proceso, pues ahí, no porque no lo entienda, hay industriales que sí lo entienden, pero me refiero que es de sistemas o de programación, eléctrico, digital y mecánico. ¿Y por qué digo mecánico? Porque el mecánico realmente usa todos esos. Ese es el lenguaje, no sé si alguno ya lo vio de base, lo debió haber visto, el Grapset o de estados le llaman, en donde hay etapas. Etapa 0, etapa 1 y transiciones. Y de acuerdo a la transición es lo que hace. Entonces, como si fuera un diagrama de flujo, pero ese diagrama de flujo ya está operado y ya los PLCs nuevos vienen con este sistema, ¿no? Para leerlo. Es un lenguaje muy interesante de fases, pero bastante complejo. Me refiero, es fácil de entender, complejo de asimilar. ¿Por qué? Porque no nos visualizan con un curso completo del Grapset, ¿no? Como lo mencioné, es francés, hay mucha información al respecto, pero nada más quiero acotar por qué se utiliza. No voy a ver toda su presentación, me interesa a partir de cuándo lo vimos. Dice ahí que desde el 80 empezó, no, apenas aquí en México tendrá unos 20 años y lo empiezas a ver en el Siemens, por acá lo dice abajo, el Siemens fue el que empezó a ponerlo. De hecho, las versiones nuevas ya te permiten programar en Grapset, no directamente en contactos, ¿no? No, me interesa el ejemplo, no tanto eso. Ese es el ejemplo que nos dan ellos, ¿no? Etapa inicial, transición, etapa 2, transición y el regreso. Pues es un sistema de lazo cerrado. Aquí sería etapa inicial, pues presionas el botón de arranque. Transición A, pues detecta un sensor A y cuando detecte el sensor A pasa a que se active el actuador 2. Pues esa es la etapa 2. Después el actuador 2 llega a su carrera, entonces manda la señal y regresa al botón 1. O sea, esa secuencia lógica, esa manera de escribirlo con esos operadores es el Grapset. Pero cómo lo interpreta la persona, pues es el que hizo la programación, debe saber lo que está haciendo, ¿no? Y son los componentes que menciona ahí, son las etapas, etapa activa, etapa inicial con doble recuadro, que ya lo veremos en su momento, que ya debieron de haber visto, pero como estoy casi seguro que no. Y aquí es la acción, ¿no? Esta etapa 1 y qué va a hacer, y ahí le escribes ahí lo que va a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer? Y esa es como una ayuda para la persona que lo va a estar leyendo. Y bueno, sería algo así, y se ve, esto si se acuerdan se parece mucho a neumática hidráulica, que te muestra el estatus de la actuadora 0, 1, 0, 1, pues es lo mismo que te da aquí, si tiene un 0, 1, 1, tanto esta etapa como esta etapa o la transición. Entonces eso es lo que vamos a ver, al final veremos un poquito de Grapset, me lo pide el programa, que lo conozcan, pues esa sería la técnica, aunque no es un curso de Grapset, que es muy complejo el Grapset completo, pero de manera inicial es sencillo, o sea, entenderlo es fácil, ¿no? Ya verlo a detalle tiene sus bemoles, ¿no? Entonces es lo que veríamos y empezaría con el primero. Yo le sugiero a los que no están para nada familiarizados, pues al menos descárguense una aplicacioncita que les ayude, o como el caso de Eder que tiene ahí el Celio, cualquier programa que les ayude a interpretar un poquito un PLC básico. Yo utilizo con los chavos, les recomiendo mucho cuando no tienen el pretexto de la computadora. Digo, pues al menos bájense el ejemplo que yo les recomiendo, es el macro PLC, ¿no? Es el más fácil que yo he encontrado. Hay más, pero a mí me llamó la atención, es facilito. Diagrama de escalera que debiste de ver en electricidad. Por eso se fijan, aquí no lo tengo en el programa como tal, pero ahí está la sugerencia para que ustedes mismos chequen su lógica de programación, en el cual tú puedes poner una entrada y una salida y ver qué es lo que hace. Ese lo descargas en el celular y ahí mismo lo corres y puedes hacer programas como ese sencillo. Una entrada 1, entrada 2 y tiene unas perillas ahí, tú presionas las perillas. Si ambas están presionadas, pues se prende el foquito, ¿verdad? Y así va incrementando la dificultad. Ahí está un sistema en paralelo, otro sistema en paralelo, y después tenemos ya lo que es la memoria RAM, set, etcétera, ¿no? Lo que se ve en un PLC ya de veras, una XOR, una NAND, y ya empezar a hacer controles un poquito más complejos como esos que ves ahí. Es una sugerencia para el que de plano no sabe nada de lo eléctrico, los diagramas eléctricos le pasaron de noche, pues al menos eso, o el Celio. Yo aquí no veo el Celio, pero lo sugiero para quien no lo conoce para nada, ¿no? Yo voy a empezar directo con el Logix, ¿no? Y de Logix yo ya tengo algunas
algunas prácticas que vamos a hacer. Vamos a ver qué prácticas son con Logix, ¿no? Y hacer unas explicaciones, porque yo mañana empiezo directo con el programa, ¿no? Bueno, mañana hasta el examen. Perdón, mañana, después del examen. A ver si se ve eso. Sí, cierto. Ahí está. Algunas apreciaciones entre Celio, MacroPLC y este que vamos a usar, que es el Logix Pro, que ahí en la página donde pueden descargar el programa, la versión demo sin el crack, es de Learning Pit. Ahí es donde lo puedes descargar. No recomiendo yo la versión no completa porque no vas a poder hacer las simulaciones, pero bueno, para empezar podría servir. Algunas diferencias para el que ya está partiendo de que ya sabes electricidad básica. Primero, contactos si ubicamos que son, abiertos y cerrados, relevadores si ubicamos que son, y pues obviamente las bobinas de encendido, ¿no? Las lámparas. Hasta ahí no debe haber problema. Las diferencias que tiene el PLC. 1. El tipo de salida. El PLC me permite 5 salidas diferentes. Cuando tú en un sistema eléctrico tu única salida es continuidad, y la continuidad pues es una lámpara, un motor o lo que sea que prenda, pero es continuidad. Aquí no. Aquí en el PLC tu primer salida, no se alcanza a ver ahí, pero dice out, una O, 2 puntos, 2 diagonal 0. Entonces te dice, tengo una salida en la columna 2 y asignado al casillero 0. Ya lo vamos a ver cuando abramos el PLC completo, que el PLC tiene entradas, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 8, hasta 16 entradas, y salidas también tiene 1, 2, 3, 4, hasta 32 salidas. Entonces yo puedo utilizar las salidas físicas y las entradas físicas, pero ahí va la ventaja del PLC. El PLC no nada más tiene entradas físicas, tiene entradas virtuales. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate tú que tuvieras en tu computadora la posibilidad de encender 8 foquitos, sin necesidad de las salidas para el foco, para la lámpara. Internamente hacer eso. ¿Por qué lo hace? Porque tiene compuertas lógicas. Esa es la gran ventaja del PLC. Si tú visualizas que tiene 8 virtuales y tiene 16 físicas, y que te diga, por cada física tengo 8 virtuales, entonces ¿cuántas tiene? ¿Cuántas salidas tiene? Físicamente, ¿qué tendrías que hacer si lo haces con relevadores? Pues imagínate un relevador por cada salida. Entonces es un monstruo de máquina, porque por eso los PLCs te controlan tanto, porque tienen N salidas virtuales y solo las físicas que realmente ocupas. Físicamente hasta 32 he visto yo, y con módulos de ampliación, pero internamente cada una de esas tiene 8. Pues ya te da una idea de por qué, y lo menciono aquí. Hasta aquí no se entiende muy bien. Hace una salida, pues igual lo tiene un relevador, un sistema eléctrico, le pongo una salida y ahí conecto mi lamparita así. Pero cuando ya hablo del PLC, tengo salidas a relevador, que pueden ser físicas o virtuales. Aquí se ve, tengo una bobina, tengo un contacto abierto y un contacto cerrado. Todos son salidas y no necesariamente físicas, pueden ser internas del PLC. Y por eso te das cuenta cuando conectan mal en el PLC, y el PLC tiene la posibilidad de soportar corriente alterna, corriente directa, 220, 440, y aún así la riegas, pues puedes llegar a dañar el relevador interno del PLC, pero siguen funcionando las demás que tiene ahí físicas, ¿no?